Vamos a continuar con la progresión número 2, la cual es una continuación de la anterior, por obviedad, pero, sí es importante, eh, considerar la importancia de hacia dónde vamos a orientar nuestro abordaje, que es hacia el desarrollo del pensamiento crítico, la filosofía como pensamiento crítico. Después del asombro, como lo estuvimos ya viendo exhaustivamente en la progresión uno, viene algo un poco más exigente que es, no solo detenernos y observar, sino pensar con un poco mayor de profundidad. Y aquí ocurre un desplazamiento clave, que es pasar de lo particular hacia algo más general, pero no solo lo general como tal, ¿no? Porque es la noción de inducción, pues, es bastante conocida, sino es pasar a la noción de los patrones, de reconocimiento de patrones, y de la experiencia inmediata a los conceptos. Y bueno, aquí notamos, es importante, antes de continuar, cómo estamos pasando poco a poco del asombro a la profundidad. Si en la progresión uno nos centramos en detenernos y observar, en la progresión 2 pasaremos a pensar aquello que ya estamos observando. Y es esa idea de ir de los casos aislados a las regularidades. Es decir, poco a poco iremos yéndonos hacia la idea de la conceptualización, que es quizás la forma más conocida de abstracción. Esta progresión marca un momento ya decisivo en humanidad de estrés, porque aquí es donde el pensamiento comienza a tener forma. ¿Esto qué quiere decir? No se trata solo de mirar el mundo, sino de comprender cómo organizamos mentalmente lo que vivimos. ¿Por qué no basta entonces la experiencia? ¿Por qué no basta con quedarnos con el asombro y la descripción y la comprensión de nuestras propias experiencias y de nuestro mundo vital? Porque cada estudiante tiene vivencias distintas, cada quien vive situaciones diferentes, incluso un mismo evento puede ser bastante diferente. ¿Qué hace entonces que estos casos distintos se parezcan? Cada estudiante vive situaciones distintas, ¿no? Tenemos familias distintas, contextos distintos, varía mucho la experiencia inmediata, incluso en las mismas familias entre los integrantes. Sin embargo, a pesar de ello, reconocemos que hay experiencias que se parecen. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva, sabemos, por ejemplo, identificar algo, hay algo en común que comparten estas 3 imágenes. Y es importante porque, por ejemplo, en general, sabemos distinguir lo que es la injusticia, el miedo, la exclusión, la esperanza, aunque se presente de una manera diferente. Entonces, aquí es fundamental preguntarnos, ¿qué hace que casos distintos se parezcan? Y junto a ello, la pregunta que viene aún todavía más profunda es, ¿cómo es que surge un concepto? Esas preguntas, pues, no son abstractas en el sentido negativo del término, son preguntas que todos nos hacemos, incluso sin notarlo. Para ejemplo, cada vez que un estudiante dice, por ejemplo: "Eso siempre pasa, esto es lo mismo, esto ya lo he visto antes", está realizando un ejercicio de abstracción. Por ello, hay que pensar que la abstracción es una habilidad muy cotidiana. Esto no es algo sí, lo hay que desarrollarla, hay que profundizarla, así como el pensamiento crítico también, pues, todos tenemos algún grado de pensamiento crítico, pero hay que desarrollarlo de manera consciente. Y uno de los errores más comunes en la enseñanza de la filosofía es presentar la abstracción como algo lejano también. Es decir, hacemos el ejercicio, pero no sabemos quizás que lo estamos haciendo. Y no es lejano, ni es difícil realizarlo. Es una operación que no es exclusivamente académica, sino es una habilidad cotidiana. Abstraemos cuando reconocemos patrones, cuando agrupamos experiencias, cuando dejamos de ver solo un caso aislado y empezamos a ver lo que se repite, o sea, patrones, lo que venimos comentando. Em, la progresión entonces tiene como objetivo hacer consciente esta habilidad. No inventarla, claro, sino nombrarla, identificarla, y sobre todo entrenarla y hacerla más fina. Aquí el pensamiento crítico da un paso mayor. Ya no se queda solo en la descripción, sino comienza a organizar el mundo de una manera consciente. Es importante mencionar que la abstracción comienza con la comparación. Comparar no es decir si algo es mejor o peor, ¿no? Como cotidianamente se piensa. Comparar es buscar más bien semejanzas y diferencias relevantes. El estudiante aprende aquí a preguntarse, ¿en qué se parecen estas situaciones? ¿En qué se diferencian? ¿Qué elementos se repiten? ¿Qué cambia y qué permanece? Esto, de hecho, desde Aristóteles ya se venía haciendo con la idea de la analogía. La analogía es
encontrar aquellos elementos que comparte un fenómeno, un objeto, un estado de cosas, y luego también distinguir sus diferencias y quedarnos quizás con los semejantes si queremos abstraer y crear un concepto. Este ejercicio permite identificar lo que es esencial y, por ejemplo, en este caso, aquello que es diferente, pues sería lo que en este caso sería accidental. No todo lo que cambia es importante, ni todo lo que se repite es esencial tampoco, pero hay que aprender a distinguir esto. Y es una habilidad de las más complejas que hay que desarrollar, pero es de las más necesarias. Platón, eh, quizás es un ejemplo ideal que podemos traer para aprender lo que es la abstracción. No como y pues sí, Platón no hay obviamente tiene muchas teorías, tiene muchas formas de abarcar la realidad, pero aquí él es importante traerlo a colación porque tiene un problema central, plantea un problema central que es el problema de las ideas o las formas. Platón se preguntaba, ¿cómo es posible que reconozcamos algo a pesar de que nunca es idéntico a sí mismo? En sus diálogos platónicos, esa es una pregunta que viene remitida constantemente, ¿no? Su indagación parte mucho de esa idea de, ¿cómo sabemos que es esto y no otra cosa, no? ¿Cómo sabemos que la justicia es esto y no otros actos que parece que son justos y no lo son? Eh, y es importante entender esto, porque todos parece que pensamos o entendemos lo que es la justicia, pero las acciones de justicia son tan diversas que no son idénticas, y sin embargo hablamos de lo que es la justicia, ¿no? También ninguna persona es idéntica a otra, y sin embargo hablamos de la humanidad, nos reconocemos entre humanos. ¿Cómo pensamos lo general desde lo particular? El docente aquí, pues, no necesita, perdón, explicar la teoría platónica, sino mostrar el problema y dejar que el estudiante lo experimente. Otro Aquí tenemos otro caso que es Aristóteles, ¿no? Cuando plantea también el tema de lo universal y lo particular, continúa con este problema, pero desde otro ángulo. Eso es interesante porque podemos esta idea retomarla para el desarrollo de la progresión 2. El estudiante entonces no parte de conceptos abstractos, sino de experiencias concretas. Y remite un poco también al ejercicio de la progresión anterior. Partir de la vivencia concreta del estudiante, de lo que el estudiante tiene a la mano, lo que conocemos, el entorno inmediato, familiar, comunitario, el del plantel quizás. Entonces, a partir de ello podemos identificar regularidades de esas experiencias y empezar a construir nociones más generales. Este movimiento es lo que, pues, más o menos busca esta progresión, que es ir del caso vivido al concepto ya pensado y trabajado. Y, pues, nuevamente regresamos a lo que les comentaba de Sócrates. Una vida no examinada no merece la pena ser vivida. Sócrates, pues, si recordamos, no escribió ni tratados, de hecho, no dejó obra. Si sabemos de él es por cómo Platón lo refería y Aristóteles y, Diógenes Laercio. No dejó teorías cerradas también, no, sino dejó más bien una forma de trabajar, una actitud de vida, una actitud de indagación. Cuando Sócrates afirma que una vida sin examen no merece ser vivida, no está diciendo que debemos vivir en duda permanente, como les decía, pues el cuestionamiento constante también no es el objetivo filosófico, sino que señalar que vivir sin pensar lo que hacemos nos vuelve esclavos del azar. Aquí estamos ante un paso más profundo todavía, que es el desarrollo de la autoconciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la conciencia es darnos cuenta del mundo. Eso es otra distinción, que hay que tomar en cuenta. La conciencia es darnos cuenta de lo que es el mundo, pero la autoconciencia es darnos cuenta de uno mismo dentro de ese mundo. Ya ven, es un poco se conecta con la noción de metacognición, es decir, pues saber una cosa es pensar y otra saber que estamos pensando, identificarnos como un sujeto pensante. La progresión entonces abre el espacio para que el estudiante deje de verse como alguien a quien les pasan cosas y comience a verse como alguien que interpreta ya su propia experiencia. El docente entonces tiene un papel como arquitecto de experiencias. El docente acompaña el proceso, que es un proceso delicado en el sentido de que hay que saber orientarlo mediado en los conceptos filosóficos. No se trata de imponer conceptos como tal, eso es importante, sino de ayudar al estudiante a construirlos. Se nos ha enseñado, y es que no solo es un asunto de las humanidades y de la filosofía, sino de casi todas las disciplinas.
Es una forma de enseñanza que así se ha dado durante la mayor parte de la humanidad, que es esa forma de enseñar unidireccional, y la parte de la aplicación se deja por segundo plano, porque al a menudo la aplicación se ve como algo como una especie de contenido o de conocimiento de segundo orden. Sin embargo, aquí es al contrario, redimensionar el conocimiento concreto y cotidiano como fundamental para poder llegar a conocer y dominar los conceptos generales. No se trata de imponer conceptos, sino de ayudar al estudiante a construirlos. Y por eso es importante la invitación a diseñar actividades donde el estudiante compare, clasifique, identifique regularidades o irregularidades. El abordaje de humanidades en este caso, es similar al abordaje del proceso creativo. Importa mucho el proceso, incluso importa más a veces el proceso que llegar a una conclusión o llegar a algo terminado. Y por eso es importante pones la invitación a observar eso, ¿no? La evaluación formativa. Observar que el estudiante está autorregulándose, está rectificando, está, ayudando a regular a otros, y ese aprendizaje, aunque no siempre sea visible de inmediato, marca una diferencia profunda en la manera en que se relaciona consigo mismo y con el mundo.